si hay posibilidad de colocar un catéter yugular derecho, sin duda sigue siendo nuestra primera, o debería de seguir siendo nuestra primera elección. Sabemos que muchas veces los pacientes ya cuentan con accesos vasculares, introductores y demás, ya por abordajes yugulares. En ese caso sí se puede considerar colocar un catéter mediante una vía femoral. Pero si está libre y existe la posibilidad de colocarse yugular, sin duda alguna sigue siendo la primera opción. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hicieron fue sobre uno de los principales complicaciones precisamente de los catéteres es específicamente las trombosis y la estenosis que hacen los vasos. El síndrome de vena cava, por ejemplo, es una complicación frecuente. ¿Qué hacer Sí. con los pacientes que tienen síndrome de vena cava superior y que requieren un implante o que tienen un catéter vascular de ese tipo, pero que tienen un síndrome de vena cava superior? O sea, si el catéter ya está colocado y el catéter funciona adecuadamente, no habría que hacer gran cosa. A menos que el paciente tuviera síntomas importantes, es decir, un síndrome clínico manifiesto de vena cava superior. Ahí sí habría que considerar hacer una plastía de vena cava y considerar también la colocación de un stent para liberar esa estenosis. Si el paciente no cuenta con el acceso y el plan o la necesidad, mejor dicho, es colocarle un catéter, pues ahí mucho depende del tipo de estenosis. Si es una estenosis muy larga, es decir, hay un daño vascular muy extenso de una longitud importante, pues a veces es complicado. Ahí lo que nos quedan son los abordajes que directamente llegamos a la aurícula y cuando los sitios de estenosis no son tan largos, son relativamente cortos o están muy localizados, ahí también lo ideal es intentar hacer una plastía, colocar un stent y avanzar el catéter a través del stent y del sitio donde se realizó la plastía. Obviamente, pues esto depende mucho de cada paciente. También una cuestión importante es en dónde se localice. Si la estenosis es más cercana a la unión con las subclavias, pues es mucho más fácil o relativamente más fácil poder hacer todo este tipo de procedimientos. Con estenosis más cercanas hacia la aurícula, pues siempre se complica más este tipo de procedimientos y lo que podamos hacer. Pero básicamente pues habrá que individualizarlo dependiendo de cada paciente. Perfecto, Mauricio. Antibiótico profiláctico en temporal, ¿se pone o no se pone? Tunelizado, ¿se pone o no se pone? ¿Y qué opciones y qué recomendaciones das tú? Si es una colocación con todas las medidas necesarias y es una colocación de novo, es decir, el paciente no contaba con un catéter, la recomendación es que no se deje antibiótico profiláctico. Ahora, muchas veces sabemos que son pacientes que cuentan con un acceso temporal, un acceso no tunelizado, que nosotros tenemos que convertir a un acceso tunelizado. Yo, en lo particular, si este es el caso, es decir, si tenemos que convertir un acceso temporal o no tunelizado a un tunelizado y el tiempo de permanencia de ese acceso temporal es más de 2 semanas, eso implica que ya la colonización de la piel propiamente y del sitio de salida ya está presente. En esos casos, la recomendación sí es dar un curso corto, 5 días de antibiótico, de algún tipo de penicilina, como la amoxicilina con clavulanato, cefalotina y demás, pensando principalmente o únicamente en Staphylococcus aureus. Sabemos que es muy frecuente la colonización de los sitios de salida por este tipo de bacterias. De otra forma, no. Mucho también tiene que ver lo cruento que es el procedimiento. Sabemos que hay pacientes donde cuesta mucho trabajo el abordaje, mucho trabajo la colocación. Si hay una manipulación muy extensa o el paciente viene saliendo de una infección, ahí también hay que considerar el uso de antibiótico. O más, cuando el paciente se le tuvo que retirar y se le está colocando otro, pues lo ideal sería que todavía siga con unas dosis de antibiótico posterior a la colocación. Listo, Mauricio, gracias. Doctor Orlando, ya estás conectado. Muchas gracias de antemano por tu excelente presentación y tenemos dos preguntas puntuales para hacerte. La primera es, ¿qué impacto tiene el diagnóstico de la enfermedad de Fabry en los pacientes en diálisis? Específicamente, ¿se deben tratar o no? Muchas gracias, Edwin. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí. Ya, ahora sí, perfecto, se te oye súper Bueno, bien. muchas gracias. Bueno, son dos cosas, son dos consideraciones importantes en diálisis, porque si tú ves la guía CADIGO en los pacientes con enfermedad de Fabry, específicamente la terapia de reemplazo renal para fines de compromiso renal no se debe indicar, ya en ese caso cuando está en diálisis.
Pero hay dos cosas importantes. Uno, en el diagnóstico, porque nos permite, en ese sentido, no solo buscar a los pacientes que están también asintomáticos en la familia, y eso son un tamizaje importante porque muchos de estos pacientes pueden terminar en falla renal o otros compromisos como cardíaco y neurológico. Es decir, como tamizaje para la familia es importante. Eso es lo que llaman el caso índice, que sirve para localizar otros. Y dos, en el paciente ya entra en terapia de reemplazo renal, donde probablemente la terapia enzimática o cualquier tipo de terapia, como si para el problema renal no tiene un efecto, pero sí tiene efecto para los otros problemas. Es decir, si ya el compromiso cardíaco, prevenir que haga eventos cerebrovasculares, sí es importante. De hecho, hay varios estudios que la terapia de reemplazo enzimático, específicamente utilizando la algalcidasa beta, en los primeros 6 meses después de los cardíacos y a nivel cerebral, se justifica en ese caso la terapia de reemplazo enzimático para disminuir el riesgo de potenciales manifestaciones a mediano o a largo plazo relacionados con otros órganos. Más aún si el paciente tiene otros síntomas relacionados con acroparestesias, eso mejora mucho los síntomas de dolor si es que lo tienen en ese momento esos pacientes. Así que la conclusión es, uno, como caso índice, y dos, para disminuir el riesgo de otros potenciales eventos, principalmente a nivel cerebral, cardíaco o manifestaciones a nivel de la piel que puedan mejorar el paciente. Ahí sí tendría la indicación de este tipo de pacientes de terapia de reemplazo enzimático. Listo, perfecto. La segunda pregunta que tengo es, estamos en el escenario del tamizaje de un paciente con proteinuria. Todo salió negativo, el paciente se va a llevar a biopsia, el paciente salió una biopsia sin enfermedad de Fabry. ¿Se justifica la tamización genética o estudio mutacional del paciente para enfermedad de Fabry? ¿Sí o no? No, depende. O sea, si el paciente no tiene, si estamos sospechando simplemente porque tiene un compromiso renal, no hay necesidad. O sea, el problema no radica en los hombres, es muy claro. O sea, en los hombres generalmente tienen compromiso renal desde temprano, desde casi a los 4 años de edad, incluso encuentra los depósitos. En los pacientes que generalmente también, los niños generalmente tienen las manifestaciones clásicas, ese no es el problema. En las mujeres se nos convierte un problema. Y entonces, principalmente esos que son asintomáticos, en que hicimos un tamizaje, por ejemplo, un hombre salió positivo, buscamos en la familia, y una mujer salió con el déficit de la alfa-galactosidasa y está asintomática. Y es una mujer, por ejemplo, de 20 años o 30 años aproximadamente, donde puede que no tenga ninguna manifestación. Pero nos toca buscar necesariamente alguna manera de localizar si hay depósito de GB3 o lyso-GB3 en esos pacientes. Entonces, en ese tipo de pacientes, en las mujeres donde son asintomáticas, donde no tenemos claro qué es lo que si tenemos el Fabry o no, está haciendo repercusión, así sea, tenga la variante genética, como te dije, las mujeres tienen un espectro clínico que puede estar asintomáticas o no, o un punto intermedio. Y el nivel del lyso-GB3 puede ser importante en estos pacientes. La biopsia renal puede ser importante en las mujeres. Si localizamos en una mujer que está asintomática, no tiene otros síntomas, tiene un hermano con un caso índice, por ejemplo, o es un caso de novo, y la biopsia real revela que tiene depósitos de GB3, pues obviamente necesita manejo, porque los depósitos de GB3 es probablemente el estadio que estamos iniciando ya de compromiso a nivel podocitario o en algún otro sitio, y probablemente si no hacemos algo en esa paciente, en un par de años va a tener podocituria y proteinuria y no vamos a parar el daño renal. Entonces, ahí sería muy importante hacer el diagnóstico, la búsqueda muy exhaustiva, principalmente en las mujeres, porque los hombres en el corto plazo generalmente tienen manifestaciones. Ok, Orlando. Para el doctor John Freddy Nieto, paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica. El paciente no tiene una microangiopatía trombótica activa manifiesta. ¿Cómo hacemos para sospechar, para diagnosticar y si se trata o no el síndrome hemolítico urémico? Doctor John Freddy, micrófono abierto. Sí, muchas gracias.
Es importante tener en cuenta que toda enfermedad renal crónica tiene su explicación y debemos hacer una muy buena historia clínica y ayudas diagnósticas o la biopsia renal para intentar establecerla. Si un paciente tiene enfermedad renal crónica de etiología no filiada, pues es muy importante ir a la historia clínica para ver si hay antecedente de microangiopatías trombóticas previas o de historia familiar, o si tiene alteraciones en el complemento, sobre todo en la vía C3, si el paciente, por ejemplo, también ha estado en cuidados intensivos con fallo multisistémico. O si ya ha tenido, por ejemplo, es un trasplantado renal y ha tenido historia también previa de eventos de microangiopatía trombótica. Entonces, primero la historia clínica es fundamental y hay que indagarla al máximo. Igual las ayudas diagnósticas. Lo más común es que si un paciente tiene una enfermedad renal crónica de etiología no filiada, no se encontró nada en la historia clínica que lo sugiriera como una microangiopatía trombótica. Vamos a mirar ciertas características clínicas. Entre ellas, vamos a mirarle el consumo C3 del complemento. Si el paciente tiene consumo solo de C3 de complemento con enfermedad renal crónica, una posibilidad es la microangiopatía trombótica tipo SHUA, otras pueden ser una glomerulonefritis C3. Obviamente vamos a mirar también todo su hemograma, a ver si hay alguna alteración, anemia o algún signo de hemólisis, y vamos a ver si hay compromiso multisistémico. Si no hay nada de eso, pues obviamente en una etiología de enfermedad renal crónica desconocida, la biopsia renal es fundamental. Y la biopsia renal nos va a mostrar si ha habido en el pasado eventos de microangiopatía trombótica muy sugestivos, porque nos pueden representar una microangiopatía trombótica que se manifieste como una glomerulonefritis membranoproliferativa con inmunofluorescencia negativa, y eso es evidencia de que en el pasado hubo una microangiopatía trombótica, y es muy importante estudiarla como tal. Si está inactivo en este momento, no se le inicia el tratamiento, y es importante también, si usted la sospecha en ese paciente, pues hay que hacer un estudio genético. El estudio genético, de una vez aclaro, nos puede ayudar en el 70% de los casos hoy en día. Es decir, si un paciente tiene SHUA por una alteración primaria en la regulación del complemento, hasta en el 70% de los casos me sale positivo para la mutación si el paciente tiene el diagnóstico. Obviamente hay que tener cuidado porque hay un 30% donde el paciente tiene SHUA genético y el estudio genético le sale negativo. Entonces hay que tener como esa consideración. Muchas veces los pacientes también están en diálisis y no se sabe por qué, ¿cierto? Entonces, obviamente, miramos la historia clínica y es fundamental establecer si el paciente tuvo SHUA o no, porque si lo trasplantamos y el paciente tenía SHUA, sin hacer el tratamiento adecuado, es fijo que pierde el riñón. Eso ya está estudiado. Un paciente que tiene SHUA y se trasplanta, y ese SHUA fue primario, el paciente tiene la posibilidad de perder el riñón tempranamente en los primeros 6 meses, en más del 80% de los casos. Entonces, es fundamental tenerlo. Listo, don Freddy. Bueno, muchas gracias. Para terminar, voy a resumir unas preguntas que me hicieron. La primera era que si se ajustaba los nuevos anticoagulantes orales a la filtración glomerular. La respuesta es sí. De acuerdo a la filtración glomerular, ustedes eligen qué nuevo anticoagulante oral usar y la dosis también que deben usar. La segunda es que a medida que declina la función renal, también deben ajustar obviamente el anticoagulante. Si el paciente está en estadio 4, como lo decía en la exposición, hay mayor beneficio de usar los nuevos anticoagulantes orales cuando el paciente pasa a estadio 5, ya se debe individualizar, no tomar la decisión obviamente ustedes en los programas de riesgo cardiovascular, sino hablar con el nefrólogo, el cardiólogo y tomar la mejor decisión. Recordemos que el INVIMA no tiene actualmente avalado ni autorizado ni el apixaban ni el rivaroxaban como en otros países posiblemente para anticoagular ese tipo de pacientes. Entonces, por lo tanto, tocaría suspenderlos y más aún si el paciente va, obviamente, a hemodiálisis, en los cuales el uso tanto de rivaroxaban y de apixaban incrementa el riesgo inclusive de sangrado mayor sin disminuir el riesgo como tal de stroke. Otra pregunta que me hacían era si el paciente tiene un riesgo alto de trombosis y sangrado. Pues sencillo, si el paciente tiene un riesgo elevado de sangrado, pues no se puede anticoagular. Si el paciente tiene un riesgo elevado de trombosis, de stroke, pues por lo tanto una posibilidad es el cierre de la auriculilla. Se debe obviamente individualizar y hacer la medicina basada en la precisión. Recordemos los scores de Hasbled, en los cuales evalúan los riesgos incrementados de sangrado y tratar de minimizar cada punto, ejemplo, la presión arterial, las pruebas de función hepática, evitar los medicamentos que pueden incrementar inclusive el sangrado, evitar el alcohol, etcétera. Son posiblemente también algunos factores que pueden contribuir a disminuir también el riesgo de sangrado.
Bueno, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a los más de 400 personas que están conectadas en este momento. Seguimos con el segundo y último bloque en el segundo día del simposio de nefrología del día en un día, y muchas gracias nuevamente a ustedes por los excelentes exposiciones que hicieron. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.